grupo número 1. Entonces, si quieren pasar aquí al frente, y ya tenemos algunas de las personas conectadas para que se escuchen. La idea, ¿cuál es? Ustedes hacen la presentación, ustedes ya tienen, y hacemos luego que el grupo haga una retroalimentación. Si hay algo que faltó o consideran que es importante complementar de la presentación que hace su representante. Así que, muy buenos días nuevamente. Sí. ¿De qué se está parada con quién? No, pues para pasar la diapositiva. Ah, sí, para la diapositiva. Sí, sí, sí. Bueno, muy buenos días. Nosotros nos correspondió la mesa 1, que es la de marco normativo. En la mesa participamos 2 decanos que hacen parte de la Universidad de Pamplona, Sujei, que está aquí, que es la decana de la Facultad de Educación, y Adriana, que hace parte de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de Pamplona, y mi persona, Viviana, que soy la coordinadora del Centro de Innovación Educativa de la Universidad Católica Pereira. Bueno, digamos que en nuestra mesa discutimos un poco respecto al marco normativo que tiene que ver con la transformación digital y la educación, porque no encontramos de cierta manera alguna normativa que vinculara digamos que la transformación digital en la educación. Entonces, por eso, una de las cosas que deberíamos dejar de hacer, en este caso a nivel normativo, que igual, pues digamos que trasciende también, nos trasciende a nosotros como instituciones de educación superior, y es que hay una desarticulación entre la normativa y, por ejemplo, los ministerios. MINTIC tienen unas normativas, tienen unas políticas que van aparte a lo que nos propone, por ejemplo, el Ministerio de Educación Nacional. Entonces, ellos tienen gobierno digital, ciudadanía digital, pero cuando vamos a mirar, no sé, decreto 1330, por ejemplo, que es el que nos rige a nosotros en las instituciones de educación superior, pues muy poco se habla de transformación digital, incluso se mencionará, pero ni siquiera una de las condiciones de programa o de condiciones institucionales de calidad, pues aborda la transformación digital, o ni siquiera en las modalidades hay claridad respecto a ello. Otra problemática que encontramos va ligada a que la transformación digital se ve en ocasiones desde una perspectiva técnica. Eso nos lleva a que la transformación digital esté centrada todavía solamente en tener infraestructura física, infraestructura tecnológica, como algo muy operativo. Adicionalmente, teniendo en cuenta que no hay una normatividad clara, nosotros en las instituciones educativas, ya sea básica o de educación superior, tenemos a veces modelos pedagógicos y educativos que están desactualizados o desarticulados con lo que se plantea tanto institucionalmente como nacionalmente, y que no responde quizá a las necesidades del contexto. ¿Y eso en qué va ligado? Que la normatividad la encontramos centralizada, entonces responde a las necesidades quizá de las ciudades más grandes, pero nos olvidamos de las regiones, que fue algo que también pudimos evidenciar con los ponentes que teníamos aquí invitados. Otra cosa u otro aspecto que consideramos desde la mesa 1 que deberíamos dejar de hacer es que en vez de disminuir la brecha digital y educativa, se está comenzando a ampliar. Y a pesar de la cantidad de oferta académica que pueden tener las universidades, pues no todos los estudiantes tienen los recursos para acceder, ya sea financieros o tecnológicos, incluso en otras condiciones sociales. La normatividad pues debería estar transversalizada en tecnología, pero no ser la tecnología al centro, que es algo que, pues que más adelante vamos a ver, que es la humanización de la tecnología, que también lo hablamos acá, de tecnología también inclusiva y humana. Otro aspecto que deberíamos dejar de hacer es la tramitomanía. Digamos que nosotros como directivos en las instituciones de educación superior, pues tenemos que hacer mucho trámite, o a veces no hay claridad del mismo. Por ejemplo, en las oficinas de planeación, que son las que asumen casi que ese rol acompañando a los decanos, a las otras directivas de la institución, pero pues los sistemas de información tampoco son de gran ayuda, porque son rígidos, poco flexibles, poco amigables, y eso no permite que haya agilidad en el proceso.
¿Qué deberíamos seguir haciendo? Seguir vinculando una perspectiva pedagógica y metodológica. Creemos que a través de la pandemia o a partir de la pandemia se pudo fortalecer esos aspectos, dando un rol activo a los procesos a las participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje, por ejemplo, a los estudiantes. Entonces se empezaron a potenciar metodologías activas como aula invertida, que también lo vimos en las ponencias. Digamos que estas metodologías ya existían, pero ahorita cuando tuvimos que enfrentarnos a la educación remota, pues muchos docentes se repensaron también su quehacer docente. Humanizar la tecnología y la educación, seguir creando redes interinstitucionales y seguir fortaleciendo la relación entre sociedad, empresa, academia y Estado. Digamos que el ministerio también ha empezado a hacer un camino respecto a esas relaciones. Con la pandemia se fortaleció, por ejemplo, el Plan Padrino, el COLAB, y sigue vigente todavía. Están acompañando instituciones en diferentes aspectos, en el fortalecimiento para llegar a la acreditación, por ejemplo, en alta calidad institucional o respecto a las modalidades. Fortalecer las dinámicas combinadas a nivel educativo, seguir potenciando, por ejemplo, la modalidad combinada o este tipo de eventos que permiten tener personas conectadas en línea también presencial, y seguir fortaleciendo la capacitación en temas de innovación educativa, tecnológica y la actualización en referentes normativos de experiencias significativas y de transformación digital. Creemos que hay que trascender el término de alfabetización digital, porque a veces se queda en lo operativo, en saber utilizar una herramienta, en Word, pero no va más allá. Y eso, pues, es una labor que debe estar ligada a lo normativo, pero también que nos corresponde como instituciones de educación superior. Finalmente, entonces, ¿qué deberíamos reinventar? Que para nosotros más que reinventar es resignificar en el ámbito educativo. Y lo primero es que para ser creativos tenemos que empezar a romper paradigmas en temas de transformación digital, como lo vimos, por ejemplo, con el rector de la Universidad Ariandina, propender por la felicidad organizacional. Somos fieles creyentes que si la comunidad está contenta, pues vamos a ser un poco más productivos respecto a todo el tema, no solo de transformación digital, sino en todo el tema de la organización. Que la normatividad lea al contexto, responda a las universidades 4.0 y a la revolución digital. Estamos quizá un poco quedados respecto a esa revolución y a las necesidades de las universidades 4.0 y a los seres humanos y profesionales que vamos a formar. Nosotros discutíamos, por ejemplo, de estudiantes de medicina que siguen estudiando con libros de hace 20 años, por ejemplo, y qué médicos van a, en el campo de medicina, cómo va a ser la medicina dentro de 20 años, por ejemplo, si ya estamos en telemedicina y probablemente ya se está, mejor dicho, ya se están haciendo órganos, pruebas para creación de órganos en impresoras 3D. Entonces, ¿qué punto tenemos que seguir avanzando en nuestra formación? Ajustes entonces a la normativa acorde a las realidades sociales del país, que yo creo que es una discusión que se ha dado no solamente en este momento, sino que llevamos años, décadas en esa discusión. La sensibilización y acompañamiento ante reformas normativas. A veces las instancias gubernamentales sacan una reforma, una normatividad, y muy poco nosotros vinculados a las instituciones nos damos cuenta o tenemos un acompañamiento respecto a ese cambio. Entonces a veces llegan normativas y son cambios muy drásticos para la institución y que incluso afectan no solamente digamos que los modelos pedagógicos, sino que afecta todo el PEI de la institución. Los sistemas de información con experiencia de usuario, que sean prácticos y ágiles, que además de que sean usables, sean ágiles, tengan también visualmente que sean amigables para que uno pueda navegar en ellos. Política pública que articule la transformación digital en la educación según las dinámicas del país y que por tanto, pues la política pública que vincule la educación y la tecnología sea una prioridad gubernamental. De igual forma, pues incluimos que la normatividad que apunte a la gratuidad de la educación, aprovechando pues la amplia oferta en diferentes modalidades. ¿Por qué colocamos la política pública?
porque en aspectos de educación se queda quizá en documentos escritos muy bonitos, pero cuando hay cambio de gobierno, a veces las propuestas quedan en pausa y el gobierno siguiente pues propone otras cosas distintas y no se da como un seguimiento, una continuidad a lo que se estaba realizando. Y eso es todo. No sé si tienen preguntas, comentarios. Muchas gracias. Bueno, si alguien, primero del grupo, quiere complementar, agregar algo que de pronto crean que sea importante, agregar de las discusiones que tuvieron. A veces quedan las discusiones, temas que de pronto son claves, si hay algo en el grupo. Y si no, de cualquiera de los otros grupos, si tienen un comentario frente a lo que presentó nuestra compañera. Yo creo que los elementos Para que quede grabado. Gracias. Buenos días para todos. Que yo creo que los elementos que da mi compañera pues fueron las discusiones que vimos ayer, ¿sí? Pero sí hay algo para resaltar y es precisamente cómo las instituciones pues nos guiamos por los lineamientos que nos da el ministerio, sobre todo el Ministerio de Educación, pero como decía mi compañera, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Tecnología, del MINTIC, ellos pues sacan unos lineamientos aparte, pero no están coordinados con el Ministerio de Educación. Y cuando nos piden a nosotros pues el trabajo precisamente de documentos, de programas, pues son muy pocos los ítems que podemos, bueno, suponemos que es un eje transversal, que debe ser así, todo lo que tiene que ver con la transformación digital. Pero sí haría falta, y más ahora, todo después de la pandemia, pues todas las enseñanzas que nos dejó es que no estábamos preparados para esa metodología de trabajo, ¿sí? Y aparte de que no estábamos preparados, también las realidades del contexto colombiano tampoco ayudaban para que se diera ese proceso y para que los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados de aprendizaje que vamos a ver ahora, ¿sí? Que salieron ahora, entonces ahí es donde nos vamos a dar cuenta de cómo funcionaron y qué pasó con esta transformación digital que estamos viviendo, ¿no? Entonces es como para ver cómo nos integramos, ¿sí? Cómo trabajamos de la mano, cómo nos tienen en cuenta al sector educativo para precisamente trabajar en esa transformación digital. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días para todos. Primero, pues felicitar al grupo porque se nota un trabajo muy interesante y muy apropiado de acuerdo con la temática que se les presentó. Y yo quisiera aprovechar que dentro de las propuestas que ellos están haciendo es articular precisamente los modelos pedagógicos y los modelos educativos, porque si bien es cierto, todos en las universidades contamos con esto, porque pues es un requisito de norma para poder avanzar dentro de los contextos en los que nos desarrollamos, es importante repensarlos, o sea, repensemos esos modelos educativos, repensemos esos modelos pedagógicos, que aunque sea entre líneas, se pueda leer que hay una evidencia de transformación digital para que sea vista por todos los actores, por todos los interesados que nosotros manejamos dentro de las entidades de educación superior. Entonces, me parece muy importante que lo hayan mencionado y yo los invitaría a que repensemos aún más cómo fortalecer ese concepto dentro de estos dos modelos, tanto el pedagógico como el educativo. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias. Creo que hay unos elementos adicionales que pueden servir muchísimo precisamente a los resultados de la mesa. Los felicitamos. Muchas gracias. Bueno, se nos toca trabajar mucho. Seguimos con la mesa número 2.
Esa es la mesa número 2. Ah, ya. Sí. Buenos días para todos. Los participantes de la mesa 2 que estamos todos aquí presentes, Verónica Reina de la Fundación Universitaria de la Andina, de la Directora Nacional de Planeación y Calidad, Carlos Molano de la Fundación Universidad de América, de Dirección de Aprendizajes y Virtualidad, nuestra compañera Silvia Montoya, rectora de Infotec, y quien les habla, Patricia Parra, de la Institución Universitaria Antonio José Camacho, jefe de la Oficina de Planeación. Bueno, digamos que aquí tuvimos discusiones pensando un poco en lo que hacemos al interior de cada una de las instituciones en las cuales trabajamos los participantes del grupo. Las respuestas a esa primera pregunta, ¿qué deberíamos dejar de hacer? Quedarnos en la caja. Constantemente escuchamos en innovación que debemos salirnos de la caja, pensar diferente, hacer las cosas de una manera no convencional. Consideramos que en las instituciones, al interior de las instituciones, estamos tan metidos en la operación, esa operación nos come y no sacamos esos espacios para reflexionar, para pensar en hacer la gestión de una manera diferente, de una manera, no como lo venimos haciendo constantemente. Entonces, salirnos de la caja es lo primero que deberíamos dejar de hacer. Pensarnos como áreas independientes. Ocurre mucho que al interior de las instituciones tenemos lo administrativo por un lado y lo académico por el otro, e incluso al interior de las unidades académicas a veces vemos que todos quieren mostrar como esos logros de manera independiente y no pensarse como una sola universidad. Ser tan protocolarios en todos los procesos. A veces pasa que tenemos un uso excesivo de formatos, que damos muchas vueltas para tomar decisiones, que reflexionamos sobre un tema y tiene que pasar por muchas instancias antes de que pueda ser aprobado. La fragmentación de datos. De hecho, aquí hay una gran oportunidad en torno a lo que es la transformación digital. Actualmente ocurre que tenemos datos dispersos en diferentes repositorios, en forma, incluso existe duplicidad en los datos. Esto dificulta la toma de decisiones. De esa fragmentación debemos dejar de hacer. Aquí, repito, hay una oportunidad en términos de transformación digital. Mantener estructuras rígidas que no permiten una atención integral al usuario, que lo hablaba Miguel un poco en la presentación anterior, y es esas estructuras que tenemos dificultan una atención integral, dificultan a veces una gestión, sí, en torno pues a lo que deberíamos hacer y esos procesos de liderar un cambio con las nuevas tendencias nacionales e internacionales. Entonces, bueno, aquí ya en qué deberíamos seguir haciendo nos va a acompañar Verónica. ¿Sí? Gracias. Sí. ¿Cómo hacer? Todavía. Sí, no mucho, pero bueno, muy buenos días. Básicamente también pensábamos en el principio del tema que nos surgía, que eran las estructuras organizacionales para la transformación digital, en aprovechar el espacio y en el ejercicio que hicimos, como tener cuáles eran esos componentes o esos considerandos que nos llevarían a una estructura que no puede ser única en cada institución, o sea, tiene que ser diferente e iría de la mano con lo que hoy en día se maneja, con la misión institucional y con lo que realmente pues ha sido como los parámetros de cada una de las universidades. Entonces, por eso tratamos de trabajar sobre unos básicos, que es lo que les vamos a presentar ahora después del que deberíamos seguir haciendo. De hecho, en el trabajo que hicimos arrancamos por el futuro y luego nos devolvemos a mirar con qué nos quedábamos y con qué no seguiríamos. Entonces, en el que deberíamos seguir haciendo, continuar fortaleciendo las sinergias interinstitucionales, o sea, lo que esté haciendo la universidad ya y que represente una sinergia, hay que seguir haciendo. Si no lo hay, pues por supuesto que hay que empezar a crear esa sinergia interinstitucional. Parte del ejercicio, pues lo que estamos haciendo el día de hoy, la manera como se relacionan los rectores, los vicerrectores, bueno, cada uno de los roles que tenga un componente que vaya mucho más allá de la institución.
De hecho, en el ejemplo, Carlos, ahora si quieres nos comentas lo que está haciendo la Fundación Universidad de América con los laboratorios, con otras universidades del sector que también requieren unos laboratorios que tienen una inversión importante allí. Acercamiento al sector real, egresados y comunidad. Acá nos quedamos un poquito cortos con el sector real, yo quisiera decir porque pues en el caso, por ejemplo, de Arandina y de otras, el sector salud también, no necesariamente el sector real, pero es acercarse mucho más a esas instituciones donde están tanto nuestros practicantes, nuestros estudiantes y nuestros graduados. Fortalecer la comunicación al interior de las instituciones, ese es un punto en el que pues, estuvimos muy de acuerdo que ya lo vienen haciendo todo, pues por lo menos las instituciones que trabajamos, y es que la comunicación se volvió un referente importante, no era como antes que se quedaban como las cosas en el mismo Consejo Superior o en los comités que habían en los directivos, sino que ya tiene que haber sí o sí una comunicación en cascada. No hay otra manera de que todos nos enteremos de qué es lo que está pasando y no puede haber como ese mundo aislado de los docentes o de la academia por un lado y por el otro pues lo que está pasando en la alta dirección. Crear escenarios de construcción colectiva, también creemos que lo venimos haciendo en las instituciones y que ya empiezan a haber resultados de que generan impacto, caso también pues lo que estamos viviendo hoy, pero también dentro de la misma institución, crear escenarios que no se vuelvan, lo comentábamos y por eso lo saco aquí coloquialmente, un tema de la reunión del semestre. No, realmente que sean escenarios donde tengamos unos resultados claros. Entonces, si nos reunimos a pensar en que la estrategia debe ser diferente, pues eso debe tener un resultado. Si nos reunimos a mirar las metas del plan estratégico, pues hay que mirar cómo las vamos a mejorar y cuál va a ser ese nuevo plan de actividades. Ese tipo de cosas debemos seguirlo haciendo. Seguir buscando referentes, creemos que ya hoy en día también todas las universidades hemos venido avanzando en buscar cómo lo están haciendo en otras partes del mundo, cómo lo están haciendo en Latinoamérica, y de esa manera pues construir para que la universidad tenga digamos, una mejor gestión del conocimiento. Y continuar fortaleciendo la cultura en torno a la transformación digital. También estuvimos de acuerdo que sea, digamos, una cultura madura o no madura, existe ya en las instituciones. La misma pandemia nos llevó a que esa transformación digital se diera, entonces eso se debe seguir haciendo, no podemos quedarnos allí. ¿Continuamos? Hago este pedacito y te lo paso. Listo. ¿Qué deberíamos reinventar de forma creativa? En este caso, pues trabajamos ahí varios aspectos, que ahorita les mostramos los referentes, en parte un poco lo que Ariandina viene haciendo con cientos que mencionaba también antes de ayer José Leonardo, y de hecho también lo que vienen haciendo en la Universidad de Arizona y otros referentes que ya les vamos a contar. Entonces, lo primero, pues es que la estrategia, trajimos aquí a colación el ejemplo de Ariandina, es una estrategia movilizada, no es un plan estratégico aislado, es un plan estratégico donde no todas, pero muchas de las áreas que hacen parte de la institución deben reportar unos indicadores, y esta estrategia, como ven acá, que ya está pues dinamizada en Power BI, digamos que se mantiene de manera automática la información, se lleva al Consejo Superior. Entonces, si bien cada mes no mostramos todos los indicadores, sí hay unos indicadores de referencia mensuales y trimestralmente se lleva la estrategia de manera que el Consejo sabe qué está pasando con la investigación, qué está pasando con la responsabilidad social, con la docencia, con nuestros graduandos y con cada una de las líneas que vemos allí. Entonces, lo que hacemos es un plan estratégico un poco diferente en ese sentido, que se movilice con indicadores y con proyectos también. Entonces, lo mismo, el Consejo Superior tiene que saber qué está pasando con los principales proyectos de la institución. Ese aquí, pues, trajimos los pantallazos de lo que podemos ver hoy en día. Obviamente tiene un balance scorecard donde damos cuenta si está en rojo, en amarillo, verde, con todo lo que puede suceder con ello, porque lo hemos vivido en la cultura, por qué mi indicador está en rojo, por qué ahora en amarillo, porque yo hice. Entonces, bueno, eso es una negociación constante, pero ya se ha creado una cultura mucho más dinámica en torno a ello. Otro tema que debemos reinventar, que estamos de acuerdo en reinventar de forma creativa, es crear la estadística para la toma de decisiones, y ayer lo mencionábamos en varias de las intervenciones que tuvimos, y es que la data está concentrada, en este caso también Ariandina lo manejamos así, en un portal estadístico que no solo da cuenta de lo que es Ariandina, como ven acá en los tableros, de aseguramiento de la calidad financiera, estudiantes, permanencia, internacionalización, responsabilidad social, saber pro, medio universitario, operaciones virtuales,
matrices de competencia ariandina, el QS, ¿cómo estamos en QS? Porque a veces estamos ahí en el marco del QS Star, los indicadores claves que se manejen, análisis de zonificación estudiantil de los estudiantes virtuales, todo el tema de proyectos y lo que mencionamos como Delta 2024 fue lo que vieron en la diapositiva anterior, que es plan estratégico, y un tablero muy interesante que revisábamos ayer, que es el de macroeconómico y educación superior. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Traemos toda la data del SNIES. Entonces, cuando el SNIES empieza a subir, nosotros traemos allí la data de tal manera que si hoy entramos a ese tablero, vemos qué está pasando con cada una de las instituciones que está aquí. Cuántos estudiantes tiene, cuántos docentes, toda la información que el mismo SNIE trae, pero de una manera dinámica, bonita, gráfica, que ayuda mucho pues en la reportería y sobre todo en el trabajo que hacen los programas a veces también que necesitan referencia de cómo están otras universidades. Entonces creo que eso ha sido un referente importante y es un tema de reinvención de manera creativa con las personas que hoy en día pues manejan este tema de la analítica de datos, ¿no? Entonces sería como el tener también una persona, yo sí me atrevería a decir, una persona va a empezar a crear esa cultura de la analítica de datos en la institución. Y también el otro tema que lo mencionaba ayer José Leonardo con nombre propio, lo llamaba el sello transformador ariandino, que acá lo llamamos es que cada institución tenga una identidad propia. En el caso de Ariandina se llama sello ariandino, aquí está el gráfico donde están los 10 nodos del sello transformador que se manejan, y esa identidad debe permear la institución. Entonces, ¿a qué nos referimos? Que no se nos quede en los programas académicos, en mostrar lo bonito cuando lleguen los pares, sino que lo que empezó, por lo menos desde Ariandina empezó a construir, es que el sello transformador se dinamiza también en administrativos, en docentes, en estudiantes, en graduados y en los programas académicos. Entonces, ¿a qué me refiero con ello? Se crearon unos indicadores comportamentales. Entonces, si por ejemplo uno de los nodos que puede sonar coloquial es ética y cuidado del buen vivir. Entonces, si eso es lo que vamos a manejar, pues no hay azúcar en toda la institución. Nadie toma un café con azúcar, que se lleve la azuquita, ¿sí? Porque eso hace parte del nodo ético del cuidado y el buen vivir. Bueno, no he logrado lo del agua en los refrigerios, es así, ¿no? Pero hemos venido como trabajando y en todas partes pues está en ese diseño de comportamientos. El tema, yo les contaba, de humanismo digital. Por ejemplo, ese es un sello, que ese es uno de los nodos que nos da mucha trascendencia y que ya la universidad lo que hace es un espacio, el Foro de Humanismo Digital, viene ahorita la próxima semana, les cuento, donde hay inventados internacionales y donde se empieza a trabajar y lo que va saliendo de esos foros, de esas cátedras, se podría decir, pues va permeando lo que está haciendo también la academia y que viene de nuevo. Entonces es una manera de dinamizar muy bien cada uno de esos aspectos, llevarlo a comportamientos, como les digo, en algunos aspectos a indicadores reales y de esta manera toda la comunidad pues hoy en día sabe qué es el sello transformador. En los docentes, para ya dejar el ejemplo final, se trabaja en un curso que se ha diseñado, que es el curso de formación en sello transformador, y ese indicador de cuántos docentes empiezan a acceder al curso hace parte del plan estratégico. O sea que la dirección de docentes responde por ese indicador y tiene una meta para que todos los docentes se pongan al día en sello transformador. Y a nivel directivo y administrativo, hasta coordinadores, creo, se hace también un curso que se llama Liderazgo Transformador, y todos pues ya tenemos una cultura donde se refuerzan todos los nodos del sello dentro del curso de Liderazgo Transformador a nivel comportamental siempre. Hay una marranita, por ejemplo, o sea, en algún momento se puso, ya no la he vuelto a ver, creo que está hasta en mi oficina, pero que se pone en las reuniones para el tema de la puntualidad. Si vamos a ser puntuales, el que llega después de las 8, si la reunión empieza a las 8, debe poner su monedita en la marranita y seguir. Entonces, eso va generando una cultura, unos temas de, como de, si tenemos que ser puntuales, ese tipo de cosas. No, es que ahí está, se fue Karina, que era la vicerrectora de experiencia, y ahí me dijo que había una plática y yo que era la sí, ella, pero me la dejó. Dale acá, ¿no? Igual el protagonismo ya lo dieron ellos, entonces yo lo único que voy a hacer es simplemente un cierre. Algo que les comentaba hace un momento, Verónica, aunque ya vamos en esta parte de la presentación, de algo sobre la sinergia entre las instituciones
que se está viendo en Bogotá. En el caso de la Universidad de América, nosotros hicimos una renovación en los laboratorios. El fuerte de la universidad está en la parte de las ingenierías. Y encontramos en otras instituciones que, al igual que nosotros, también hicieron unas grandes inversiones en laboratorios, que ustedes saben que esa es una parte bastante costosa. Y al entrar a hablar con esta serie de instituciones, nos dimos cuenta pues que muchas veces las instituciones, cada una en ese afán de quererse mostrar, pues todas acabamos invirtiendo exactamente en lo mismo. En vez de determinar cada una como qué prioridades hay y cada uno invertir en cosas diferentes, y así podemos entre todos pues prestar el servicio y hacer esa sinergia entre las instituciones. A eso era lo que se refería hace un momento. Y volviendo ya a este tema de qué deberíamos reinvertir, entonces tenemos el uso de metodologías ágiles en los diferentes procesos institucionales. Hace un momento hablábamos del problema que teníamos en la parte de comunicación, en la parte de trámites, muchos protocolos para hacer cosas, y nos quedamos en reuniones y reuniones con el ánimo de poder adelantar y llevar a cabo un proyecto. Cuando nos damos cuenta se ha pasado un año y seguimos en el mismo punto, no hemos avanzado, no tenemos ese tipo de metodologías ágiles donde podamos tomar unas decisiones efectivas. Crear escenarios de reflexión alrededor de temas de transformación digital. Este es precisamente uno de esos tipos de escenarios donde uno empieza a reflexionar y a compartir con las demás instituciones, con pares, para poder pues, realmente avanzar y tener una visión diferente. A veces nos enfrascamos solamente en la parte institucional y eso nos empieza a cerrar y no deja ver cómo va evolucionando y qué otras cosas podemos ir aportando para poder avanzar en este tema. La humanización de los procesos en torno a la transformación digital. Durante el desarrollo de esta cátedra creo que ha sido un punto que hemos estado constantemente escuchando y viendo, y esos procesos de transformación digital, hablábamos ayer, antier, si mal no recuerdo, que no es solamente invertir en esa parte de la tecnología, ¿cierto? Sino de mirar también cómo podemos volver todo eso mucho más amigable con lo que hacemos con esa tecnología. Entonces, el proceso de humanización es bastante importante, y más en los programas de virtualidad. Y vimos el ejemplo con Universidad de, ¿cierto?, con UNIR, que nos explicaban y nos contaban toda su experiencia, y no dejar simplemente a ese estudiante ahí detrás solo desarrollando una serie de contenidos. Tuvimos como referente un texto donde tomamos unos puntos importantes que nos pareció interesante compartir con ustedes, y uno de ellos era de universidades promoviendo sinergias y sociedades específicas con startups educativas. Entonces, en este texto ya nos daban algunos ejemplos de cómo nosotros como instituciones poder trabajar con esas startups educativas, o estar, hoy en día les dice tech, algo así, si no salta mal el término, y tiene que ver con instituciones como por ejemplo lo que hace Coursera, que hoy en día nosotros encontramos pues cursos, para nosotros es muy fácil colocar nuestra oferta educativa por medio de ellos. Lo que está haciendo hoy en día también Acredita, ¿cierto?, con sus famosas insignias digitales, que si seguimos así, pues a futuro ya el chico tampoco va a tener el diploma, sino va a tener una insignia digital donde va a ser fácilmente verificable y ver exactamente cuál es su fuerte en su parte profesional. Otras startups, conozco personalmente una que se llama Pencil, que es más a nivel de primaria, de educación media, donde los padres de familia tienen acceso directamente a la evolución del estudiante ahí en la institución, y no estar hablando con el profesor, con el director, sino ellos pueden hacer directamente este tipo de seguimientos. A eso se refería el texto cuando nos mencionaba este tipo de startups educativas. Otra, la analítica del aprendizaje. En esta analítica del aprendizaje, pues se refería a ese manejo que se hace con las datas,
Hace un momento Verónica nos mostraba un ejemplo de lo que está haciendo en ese momento la Universidad Ariandina con su portal de estadística, ¿cierto? Entonces, poder utilizar la información de manera inmediata, información verídica, información real, que nos ayude a tomar decisiones y que nos ayude a innovar en ese proceso educativo. Ahí de pronto me da otra parte que estoy leyendo que me parece interesante. El texto se llama Expandir la universidad más allá de la enseñanza remota de emergencia, ideas hacia un modelo híbrido post-pandemia. Si quieren yo lo puedo pasar en el ahorita los pasamos. Es muy bueno, la verdad es que es excelente y la página de ellos también. Pero entonces quería referirme que aquí también hay un mensaje de la data de los estudiantes. Por ejemplo, aquí decían que no es posible pensar en herramientas alternativas con servidores soberanos. La clave se encuentra en promover un equilibrio entre el uso de las herramientas de las empresas y la gestión de los datos que surgen de ese uso. Entonces dice que un poco hay mucha información que los mismos estudiantes generan y no se está haciendo nada con esa data. Entonces es un poco crear esas sinergias con otras empresas que realmente sean gigantes en datos y que puedan tramitar esa información en torno pues, también para la universidad. Es como ese tipo de... Y teníamos la de inteligencia artificial al servicio de las universidades, pues hoy en día para nosotros también ya cada vez nos acercamos a más este tipo de tecnologías, no solamente para el estudiante, sino para los docentes, y es también meternos un poco más en ese tipo de innovaciones, mirar toda esa parte. Alguien nos decía el primer día sobre la parte del metaverso, estarnos metiendo en ese tipo de tecnologías y volverlas pues más provechosas para, no solamente para los estudiantes, sino para nuestros docentes también en esa parte educativa. Básicamente eso era lo que teníamos nosotros para la presentación. Muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna pregunta. No, reforzar un poco lo que Carlos Augusto planteaba de las estrategias que en este momento la Universidad de América viene adelantando, y una de ellas es ser parte de la red CONET para Bogotá región. La visión que se tiene de esa red es de algo parecido, es lo que yo percibo, a Ruta N en Medellín, que le ha dado una referencia bien interesante a nivel mundial. Tiene ya unos añitos, tiene más de 60 miembros, y en el caso de laboratorios, nosotros que acabamos de crear un programa en energías, ingeniería en energías, en donde la inversión es bien interesante, encontramos apoyo a través de la red, que tiene varias universidades presentes, varios entes gubernamentales y empresas. Entonces creo que eso también ayuda mucho en esta época de la transformación digital. Entonces quería abonar a ese aspecto que Carlos Augusto plantea. Gracias. Excelente, ¿no? Y efectivamente, inclusive CONECT hace parte del foro, porque CONECT nace en Bogotá, dentro de la estrategia de la Universidad Empresa Estado, ¿sí? Que era el famoso primero la triple, y ese luego se crea como un dinamizador parecido a Ruta N, efectivamente, CONECT. Muy bien, seguimos con aquí hay otro comentario. Sí, ya. No, vamos perfecto de tiempo. Entonces, seguimos con el grupo número 13. Así que, Freddy. Comenzamos nosotros. Buenos días. Bueno, vamos a partir del... Es que ahorita sigue Mauricio. Bien. Nosotros con Mauricio Velosa, Carlos Mauricio, que es el decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de América, Leonardo Santana, que es el director de Virtualidad y Desarrollo Académico de la Unión Agustiniana, y quienes habla, Freddy Duarte, el director de Desarrollo Curricular. Comenzamos haciendo un trabajo sobre, más allá del diseño curricular, yo diría más desde currículo. El diseño ya me da una configuración específica, el currículo como tal ya me da una pregunta mucho más amplia. Entonces, frente a lo curricular partimos, antes de responder las tres preguntas del debate, por lo que nos invita a concretar,
partimos de unos preceptos, es qué es lo curricular, qué se entiende por lo curricular. Entonces tenemos el currículo, y acá estamos en consonancia con la rectora de la UNIR, que nos decía que hay que repensar los modelos pedagógicos. Acá hay que pensar el currículo en relación con cuál es el conocimiento válido, susceptible de generar formación y enseñanza, y especificar cuáles son las intencionalidades formativas que ese currículo va a expresar. Es decir, acá ya no solo estamos pensando que solo es el diseño curricular que me establece un plan de estudios de manera casi que de malla, muy lineal, y sobre eso es el que vamos a generar conocimiento válido. Acá hay que ampliar la frontera y dejar de pensar diseños curriculares y pensar más en un currículo que de cara a la transformación digital, en el marco de la era digital, piensa qué tipo de ser humano estamos formando. El tipo de ser humano que estamos formando ya no es el de hace 20, 30 años. En la era de la transformación digital hay un tipo de aprendizaje diferente, un tipo de ser humano que también se va gestando, y el conocimiento también que se está gestando es diferente, cada vez más actualizable, en algunos casos con mayores niveles de obsolescencia, y en otros casos también con un nivel de sujeto diferente. Ayer lo decía el doctor Claudio Rama, estamos atendiendo una especie de disrupción también del género humano en el sentido de cómo se aprende, quién lo aprende, qué quiere aprender. Un informe de la OIT de hace 2 años nos decía que posiblemente hay 800 profesiones que tenderán a desaparecer o a transformarse en el transcurso de los siguientes 10 o 15 años. Eso invita a pensar, y de cara a nosotros para lo del currículum, cuáles serían las profesiones, programas académicos o saberes más relevantes a generar de aquí a 10 o 15 años. Puede que no sean las profesiones tradicionales, puede que no sean los programas académicos que tenemos tradicionalmente acá. Posiblemente tendremos que generar otros programas académicos y naturalmente ponernos a la altura o actualizar con el conocimiento investigado. Uno de los problemas curriculares y que los diseños curriculares atienden en las universidades es tratar de cerrar la brecha entre el conocimiento investigado y el conocimiento enseñado. Y acá creo que nos toca atender con mucha fuerza. No tenemos la receta y esperamos tampoco tenerla, porque si no estaremos traicionando el sentido de universidad también. ¿Qué hicimos inicialmente? Pensar en qué debemos dejar de hacer. Bajo las premisas del cuál es el conocimiento válido, de a quién, de cómo, de qué manera, qué tipo de conocimiento vamos a generar en el marco de las nuevas profesiones que posiblemente en el marco de la era digital se van a transformar. Pues hay muchas cosas que habría que dejar de hacer. Comienzo por el segundo punto. Dejar de pensar que lo curricular es solo un plan de estudios. Eso que veíamos, la malla curricular detrás de los decanos de las facultades, en donde están un grupo de cajoncitos que se movían de un lado para otro, si es que se movían, ese plan de estudios ya tiene que ser completamente móvil, dinámico y flexible. Esa flexibilidad que tanto hablaba Mario Díaz hace como 30 años, cuando se instaló la ley 30, habrá que hacer la realidad. ¿Y qué es esa flexibilidad? Pues que los estudiantes diseñen también sus rutas formativas, ¿sí? Un poco lo veíamos ayer. Bueno, estamos cansados de nada, tantas notas orientadoras de CNA y de CONACYT, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando uno ve que desde los entes normativos regulan y tantas explicaciones se generan, es porque no hay nada claro. Ayer nos salía y nos socializaban en el marco de los nuevos aspectos a evaluar de CONACYT, de CNA. Y ahí dentro de los aspectos curriculares dicen, vamos a evaluar que los estudiantes diseñen sus propias rutas formativas. Y si tenemos nuestros planes de estudio tan rígidos, ¿cómo esperamos que diseñen sus propias rutas formativas? ¿Sí? Entonces, ese segundo punto que decíamos que debe ser un plan de estudios flexible y dejar de verlo como una malla curricular completamente rígida, es un reto que debemos hacer en aras de, o pensando en el desarrollo integral de las personas, o lo que los países indiquen, y aprovechar los recursos que nos brindan la transformación digital, en ese sentido. Luego, habrá que dejar de hacer lo mismo. ¿En qué sentido? Diseños curriculares con marcos y referentes con los que se vienen desarrollando las propuestas en los últimos años. Es decir, propuestas tubulares
y no propuestas por ciclos. No estoy hablando solamente de los ciclos propedéuticos, sino ciclos de formación, con rutas, microcredenciales, microcertificaciones, rutas formativas cada vez más flexibles, posibles énfasis, con mayor nivel de optativas, con mayor nivel de lectivas, y que acerquen el conocimiento investigado al conocimiento enseñado. Entonces, ahí era lo que nos referíamos con dejar de ser tradicionales en las propuestas curriculares. Desde lo normativo, ya ahorita con un comentario lo hacía ver, era que el ministerio, a través de las mesas de CONACYT, de SACES y demás, dejen de ser tan rígidos en los requerimientos de las condiciones de calidad. Si nosotros vimos el 1330, el 021, 795, con la N cantidad de notas orientadoras que venimos asistiendo, insisto que cada nota orientadora es porque si yo estoy explicando mucho, todos sabemos que cuando escribimos y tratamos de explicar un concepto es porque no está muy claro. ¿Sí? Y así nos pasa con las tantas notas orientadoras y con los tantos comunicados que se hace desde el Ministerio de Educación. Si uno mira los aspectos curriculares, solamente por mirar la condición de aspectos curriculares en el 1330 y en el 21795, vienen divididas en 4 componentes, sumándole a la organización de actividades académicas 3 componentes más, son 7 divididos multiplicados, perdón, por 4 indicadores, casi que se convierten en 30 elementos a cumplir. Y me dice, ¿a qué horas hago eso? O planeo, o desarrollo, o le compro al ministerio. Y esa es la duda en la que estamos y la dinámica en la que estamos un poco negativa en las instituciones de educación superior. ¿Qué pasa? Como es tan rígido el requerimiento, terminamos haciendo que las condiciones de calidad terminen siendo menos flexibles de lo que realmente se espera. De hecho, esa es una de los debates que hay en torno al tema de resultados de aprendizaje, que si bien es cierto tiene una bondad, que ahorita lo vamos a explicar, y es que nos da un norte hacia donde realmente queremos ir, sea en un curso, en un programa, un trayecto, ruta formativa, etcétera. Si bien es cierto, eso se hace por vía evaluación, tampoco permite mayor flexibilidad en el momento de la planeación. Eso con resultados de aprendizaje y está bien con perfil de egreso global, bien. Pero si ustedes miran la gran cantidad de indicadores que tenemos que hacer allí, termina de lo más inflexible. ¿Sí? Entonces, es un llamado que queremos hacer, si se puede hacer en las discusiones que van a plantear ante el ministerio, es hacer propuestas normativas cada vez más flexibles, que sean reales. Yo no puedo hablar del principio de flexibilidad que está en la ley 30, pero realmente hacerlo menos inflexible con cada normativa que está ocurriendo. Y dejar de hacer o aprobar programas que ya no sean competitivos, que saturen el mercado, que es un poco la expresión de lo que decíamos de si están saliendo nuevas habilidades, se está generando nuevas habilidades, nuevas aptitudes, nuevos talentos, nuevas capacidades en el marco de la transformación digital, con nuevas formas de aprendizaje, con un tipo de sujeto diferente para un tipo de sociedad que también está transformándose, pues ya no podemos hacer los mismos programas seguramente y las mismas profesiones. ¿Sí? Y inclusive sabemos cuál es la tendencia de hacer programas cortos, con certificaciones, pues naturalmente pues ya no podemos dejar de hacer los mismos programas. Claro, acá la distancia entre lo tradicional y lo disruptivo, lo transformador, estamos ahí en esa mitad. Pero si nosotros vemos, aunque es paradójico, ¿no? Acá lo decían algunos de los rectores hace 2 días, si uno mira la mayor cantidad de programas que todavía se siguen generando son de ciencias económicas y administrativas. ¿Sí? Y uno dice, bueno, ¿por qué no se generan otras profesiones? Y está saturado el mercado, pero se sigue matriculando allí. Pero también la tendencia en el tipo de sociedad que se está generando, como decía ayer Claudio Rama, pues ya es otro tipo de sujeto. ¿Sí? Que exige entonces otro tipo de diseño curricular menos rígido. Y por último, en esta etapa deberíamos dejar de hacer es dejar de tecnificar la enseñanza de los procesos formativos. Ayer un poco Claudio Rama, y personalmente tengo la distancia aquí, que decía que los procesos evaluativos en las modalidades virtuales podían tecnificarse, inclusive hacerle seguimiento mediante inteligencia artificial. Y uno tampoco puede dejar dejar que se deshumanice tanto el proceso, y mucho menos el proceso evaluativo. Yo sé que ante la masificación es posible que es muy difícil atenderlo todo, pero habrá que dejar de tecnificar la enseñanza y hacerla cada vez más humana. Y ahí está en el que deberíamos seguir haciendo, que acá Mauricio nos resume rápidamente
el proceso en el sentido de pedagogizar más el currículo y dejar de tecnificar más el currículo. Gracias, Freddy. Sí, creo que al comienzo una muy buena introducción que nos hace Freddy y toca varios aspectos de lo que a continuación sigue. Efectivamente, frente a qué debemos seguir haciendo, claramente uno de los referentes, como bien estaba propuesto, es el 1330 y destacamos ahí en medio de la dinámica y del análisis que hacíamos. Hicimos una retroalimentación muy similar a la que Carlos nos hacía esta mañana. Y encontramos que se destaca de ahí el tema de los resultados de aprendizaje. Ese aspecto de los resultados de aprendizaje nos lleva a establecer el famoso perfil global de egreso. Entonces ahí ya, bueno, ya no nos quedamos solamente hacia adentro, hacia nosotros, hacia responder la necesidad de nuestro sector, de nuestro entorno, sino de formar profesionales, y en esto nos ayuda mucho la transformación digital, que resuelvan las necesidades del mundo global, y ahí la definición del perfil global de egreso. En ese orden, entonces, pues que destacamos y que nos lleva a mantener o a decir que debemos seguir haciendo. Entonces, mantener unos modelos evaluativos con estándares y criterios claros. Esto creo que a varias de las instituciones nos ha llevado a establecer las políticas de evaluación por competencias y resultados de aprendizaje, no solo por lo que nos requiere el ministerio en cada uno de los indicadores, las condiciones que plantea. Es decir, tener claro que es una evaluación, que es un proceso, que es sumativo. En fin, en esto pues cada uno pues toma aspectos fundamentales. Claramente ese concepto del resultado de aprendizaje define que debe estar centrado en el aprendizaje del estudiante. Sin embargo, si nos devolvemos un poquito a lo anterior, y ya lo decía Freddy, aunque nosotros tratamos de construir currículos o planteamos cuando vamos a renovar centrado en lo específico, a veces se nos olvida el tema de lo pedagógico, de la didáctica. Me parece que eso es fundamental y en ese aspecto le estaríamos aportando al tema del proceso de aprendizaje del estudiante. Estamos trabajando varios en el tema del Marco Nacional de Cualificaciones. Este está muy referido a aspectos multidisciplinares, muy específicos, pero hay otras áreas donde no está definido, no está trazado. Entonces, pues, mirar a ver cómo para otras demás disciplinas, qué ajustes se deben hacer en procura de establecer unos estándares. Es un referente importante, pero bueno, hay que verlo y revisarlo con cuidado. Fortalecer el esquema de la articulación de la educación media con la educación superior. En este análisis, recuerdo que nos planteaban que a las propuestas que fuéramos a elevar en esto que estamos haciendo, pues no solamente lo miráramos en la educación superior, miráramos en general en el sistema educativo. De hecho, es parte de lo que vamos a proponer más adelante. Cobra importancia nuevamente cómo articulamos esa acción desde lo pedagógico, desde lo curricular que estamos analizando, de la educación media con la educación superior y los diferentes niveles de formación. Ahí cabe, ahorita hemos venido trabajando 6 meses atrás en la famosa educación postmedia para definir un COMPES. Ahí hay muchas cosas que aprender. La transformación digital también juega un papel importante en ese aspecto. Otro tema, establecer los caminos que permiten visibilizar y caracterizar los diferentes tipos de formación. Muy relacionado con lo que acabo de mencionar frente a los niveles técnico y tecnológico, de tal manera que se priorice y se analice frente a las necesidades de la región, del país, ese tipo de formación. Hacíamos análisis frente a la educación en Europa, donde se caracterizan este tipo de formación, donde por un lado está la formación técnica y tecnológica, se valora como tal. Por otro lado, la famosa formación de currículo integrado, cosa que aquí en Colombia pues no es valorado como tal. Entonces ese aspecto me parece que es fundamental. ¿Qué deberíamos reinventar de forma creativa? Entonces, creo que parte de lo que estamos haciendo acá desde el día jueves es llevar una propuesta frente a la famosa reforma de la Ley 30 de Educación, todo lo que alrededor de ella se propone. Entonces, pues, a partir de ahí, de esa propuesta, articular y relacionar debidamente y de manera concreta la normativa que está definida para la educación en sus diferentes niveles, la educación básica, la educación media y la educación superior. O sea, en los análisis que nosotros hacíamos y lo veíamos como un problema es, de hecho, hasta en el mismo Ministerio de Educación está caracterizado. Hay un viceministerio para la educación superior y un viceministerio para la educación media, la educación
anterior. Entonces, en ese orden, ahí hay diferencias frente a la normativa y en los aspectos curriculares ni se diga. Claramente se sabe que hay una formación en la educación básica y media donde se forma en las áreas básicas como tal y no hay una claridad entre cómo debe llegar el estudiante hacia la educación superior. Entonces proponemos eso. Ahí en esta imagen estamos mostrando eso, se muestran los diferentes niveles en el sistema educativo en Colombia, pero frente a ese aspecto, fíjense que ahí que es el circulito que está en verde, que yo no me alcanzo a ver bien, pero abajo ese nos incluye lo que estamos proponiendo ahí, un análisis en la normativa frente a los diferentes niveles de formación, que sobre la base de la necesidad que plantea el mundo laboral, el sector productivo y en el entorno global, partiendo de esa famosa concepción del perfil global de egreso, pues resulte una aplicación, haya un resultado, una norma que dé alcance a todos estos aspectos. Pegando la siguiente. Bueno, tomamos como algo fundamental la cuarta revolución industrial, la industria 4.0, totalmente coherente con estos aspectos de la transformación digital. Surgen nuevas oportunidades de desempeño. Ahí en el cuadro de la derecha podemos ver, por ejemplo, relacionado con todos los alcances del impacto en el sector productivo, en la industria. Surgen nuevas oportunidades laborales, aunque la percepción que hay es desplazar la mano de obra. De todas maneras, surgen también unas nuevas oportunidades y es deber nuestro de las academias y en los diseños curriculares indagar, explorar y ver qué nuevas oportunidades podemos tener ahí. Traje esto de ese referente que está ahí, trajimos en el análisis que mirábamos, lo voy a leer, dice: los estudiantes de hoy en día deben estar preparados para las nuevas dinámicas que estamos viviendo. Eso significa que deben de tener una serie de destrezas y habilidades que les permitan ser competitivos y se puedan adaptar a los constantes cambios que tenemos. Algunas de estas destrezas son la capacidad de resolver problemas complejos, el trabajo en equipo, la comunicación, la adaptabilidad, la inteligencia emocional, el pensamiento crítico y el pensamiento computacional. Es decir, no solamente quedarnos en los aspectos técnicos, en los aspectos específicos, sino lo que resulta de estas nuevas transformaciones. De hecho, en los análisis, que creo seguramente es el resultado cuando analizamos qué nos dice el sector productivo frente a nuestros egresados, nos dice les hace falta precisamente esas competencias relacionadas con las competencias blandas, ¿cierto? Entonces, esos son aspectos que también debemos ver, explorar e involucrarnos de manera precisa en los diseños curriculares. Bueno, ya aquí creo que cerrando ya ideas que están integradas dentro de lo que Freddy al comienzo planteaba en su introducción, pues de alguna forma la lógica de esta propuesta que estamos planteando, fortalecer y establecer en el proceso formativo una adecuada comunicación, algo que también está dentro de la dinámica pedagógica, es importante involucrarlo, ya lo mencionábamos con la lectura que hacía antes de esas competencias que deben tener nuestros estudiantes, nuestros profesionales en ese nuevo mundo que nos explora la industria 4.0, que las metodologías de enseñanza de los docentes vayan más allá de los aspectos fundamentales. Claramente se identifica, y seguramente en varias de nuestras instituciones así lo identificamos, los profesores de básica es un ejemplo, siguen presentando la física como es hoy, la mecánica, el termofluido, lo conceptual, lo fundamental, pero lo que nos abre hoy en día todas estas oportunidades de la transformación digital muchas veces se queda o bien a un semillero, a un proyecto, no, desde lo fundamental, darle a entender al estudiante, mostrarle esas nuevas oportunidades de la nanotecnología. Hablábamos de varios ejemplos ayer casualmente, que era importante que se incluyeran en los diseños curriculares. Se debe reconfigurar el sistema de aseguramiento de la calidad, que frente a los aspectos curriculares sea más simplificado. Creo que estaba en lo que deberíamos dejar de hacer. Aquí simplemente estamos proponiendo que hay que hacerlo, ¿cierto? Como una nueva oportunidad. Y establecer modelos educativos que logren trascender y articular las estructuras curriculares de los programas en cualquier modalidad. Hablábamos, un ejemplo de programas, vamos a traer uno que hemos visto de la disciplina de la ingeniería. Pensábamos en un programa de ingeniería virtual, que los hay, ingeniería industrial, por ejemplo. Como un ingeniero industrial virtual, con ayuda de estas tecnologías, debe cumplir las mismas competencias de un ingeniero industrial que está en una institución presencial, que está en laboratorios y demás.
la transformación digital nos debe dar todos estos recursos para lograrlo. Ya me queda. Todavía nos queda. Bien. Frente a las propuestas, eso también pues creo que es de conocimiento de todos, que en la normativa pues al final podamos proponer, y resulta del comentario anterior, registros únicos calificados que dé alcance a todas las modalidades, ¿cierto? Para todos los profesionales, ya sea virtual, presencial, pero que todos estos recursos que podamos involucrar en lo curricular o en los demás aspectos, pues al final nos den un profesional que dé alcance a todas las necesidades, por un lado. Por otro lado, que pueda solucionar problemas no solamente en nuestro entorno, sino en cualquier lugar. De ahí el tema del perfil global de egreso. Un marco de referencia que permita generar una mayor oferta. Claramente creo que eran uno de los aspectos que estaban planteados en los análisis que debíamos hacer para esta mesa, que dé alcance al concepto de internacionalización del currículo, ya lo decía Freddy de manera concreta al comienzo, que facilite el reconocimiento de crédito, la famosa movilidad, las titulaciones. Creo que varios hemos tenido esa experiencia de hacer dobles titulaciones con España, con Francia, con Alemania incluso, y si lo podemos hacer, ¿cierto? Mirando esas estructuras curriculares, porque no la transformación digital seguramente nos va a dar elementos para hacerlo pues, con mayor claridad, con mayor oportunidad. Incluirla o implementar la formación global, incluido en los saberes y competencias más allá de los diferentes tipos de currículos, porque ese es un tema que en las direcciones de currículo o en las direcciones de aprendizaje debemos apropiar y definir muy bien esa concepción de la formación global que le aporte al profesional herramientas para solucionar problemas en cualquier lugar del mundo. Y al final, pues integrar la normativa relacionada con la transformación digital. Este fue el primer ejercicio que vimos en esta clase, que es lo que nos presenta el Ministerio de Ciencia y Tecnología, TIC y Educación, pero pues que ojalá sea cierto, eso es lo que planteamos, que se integre en una sola normativa y que nos brinde pues las herramientas y recursos que nosotros desde la universidad necesitamos para darle alcance a esto. Este es el trabajo de la mesa número 3. Muchas gracias. Están hablando de otra cosa en la mesa y trabajaron. Ya que si terminamos. No, muy bien, muy buen trabajo. Creo que la producción de esas tres ha sido una muy buena producción, porque nos están dando elementos bastante interesantes. Nos están escuchando nuestros panelistas de cierre y creo que los comentarios de lo que están planteando pueden ser bien, bien importantes. Bueno, nos vamos con la mesa número 4. Ayer reflexionábamos sobre el tema de la mesa 4, financiación. Varias razones. La primera de ellas porque nadie quería trabajar el tema de la plata. Entonces dice uno, vea pues, debe ser que el problema de dinero es el problema más sabroso porque pues plata no hay. Entonces dejemos el problema un poco de lado, pero creo que la reflexión de la parte de financiación pues corresponde a quienes de una u otra forma estamos un poco insertos en este trabajo. Javier Duván Amado Acosta, gerente general del FODECEP, soy moderador. Diana Carolina Espinosa, nuestra asistente comercial del FODECEP, y Carlos Alberto Garzón, como vicerrector académico de la Unión Agustiniana y coordinador general del Foro Permanente, que acabo de salir un par de minutos. Muy pragmático y recogiendo muchas de sus ideas. ¿Qué deberíamos dejar de hacer? O sea, es ineficiente en términos financieros copiar modelos de otras instituciones o organizaciones. Traerlos y copiarlos y tratar de usarlos cuando las realidades con las cuales fueron definidos, por más exitosos que sean, sin una adaptación, es financieramente una pérdida. Es una inversión que se vuelve más bien un gasto. El segundo, invertir solo en tecnología, pensar que cuando estamos haciendo transformación digital, lo primero es comprar sistemas de información, software, simuladores y demás,
porque normalmente la tecnología debería adaptarse al modelo, ¿cierto? Yo diseño un modelo y con ese modelo elijo la tecnología, pero cuando compro tecnología me toca acomodar el modelo a la tecnología porque la tecnología tiene las limitaciones propias de quien la diseñó. Y eso es, normalmente requiere unas inversiones que no siempre están contempladas en los planes, especialmente, por ejemplo, con la integración de sistemas. Entonces tenemos un CRM que viene con una tecnología, tenemos un sistema de información académico con otra tecnología, tenemos un ERP con otra tecnología, y cuando vamos a unir todo esto a la luz del modelo para tratar de ser como expresión de la transformación digital, programas virtuales, no funciona la matrícula en línea, no funcionan los pagos por multiplataformas, y creo que la sola inversión en la tecnología, sin pensar primero el modelo previo que debería estar reforzado por tecnología, normalmente se convierte en un gasto más que en una inversión. Procrastinar la innovación y el cambio, ustedes ya lo han mencionado constantemente. Dejar que la innovación sí, pronto vamos a hacerlo, sí, está en nuestro plan, pronto estaremos ahí. No, pero es que todavía nos falta, es que primero tenemos que cerrar, y vamos procrastinando ese proceso de cambio. Deberíamos dejar de ser el que no invirtamos en nuestro equipo de trabajo. Los agentes principales de la transformación seguimos siendo nosotros, las personas, quienes conformamos los equipos de trabajo. El no invertir de manera constante y asegurada dentro de los planes del talento humano, eso es algo que hay que dejar de hacer, y nos lo mostró fuertemente este periodo de pandemia. Gastar recursos sin un plan arraigado en la identidad institucional, y lo han mencionado en todos los grupos, partiendo de la identidad institucional, y fue enfática nuestra directora de calidad del área andina en el tema de la identidad, fue enfática nuestra rectora de la UNIR, fue enfático el rector de la IU Digital. Creo que cada uno de ellos han sido lo suficientemente enfáticos para decir que hay que partir de la identidad, de la región, del territorio, del alcance de lo que se está soñando cada una de las instituciones. Proporcionar tecnología a los procesos presenciales y creer que hay transformación digital o virtualidad simplemente porque le pusimos tecnología a lo que veníamos haciendo en presencialidad. Entonces, una presencialidad con una gran capa de tecnología no es virtualidad. No es virtualidad. Y definitivamente no es transformación digital. Es mejoramiento de procesos con toda seguridad, pero eso no es definitivamente tecnología. Lo que haríamos es una presencialidad con mayor asistencia de tecnología, pero no virtualidad, y definitivamente no una transformación. Entonces ahí hay un poco de recursos que normalmente enfocamos que deberíamos, y nosotros recomendamos, dejar de hacerlo de esa manera. ¿Qué sí deberíamos seguir haciendo? Pensar constantemente en nuestros modelos pedagógicos y la investigación educativa alrededor de todo lo que estamos haciendo. En la medida en que profundizamos constantemente en lo que hacemos como instituciones y le damos procesos de investigación y de innovación, nuestros modelos mejoran. Creo que todos han expresado que cuando comenzaron a hacer diferentes modalidades, tuvieron que devolverse al modelo pedagógico y ver que del actual modelo qué aplica o qué no aplica. Algunos no están creando modelos, sino dan lineamientos pedagógicos, porque los modelos tienen como restricción que son cerrados. Exacto, dan un formato que es un poco, bastante rígido. Entonces, instituciones tienen la tarea de decir, mire, yo no tengo modelos, tengo lineamientos, y esos lineamientos van girando alrededor de las modalidades, y las modalidades giran alrededor de las intencionalidades y la misionalidad. Entonces, eso se repensó fuertemente durante la pandemia. Muy pocas instituciones no lo hicieron, muy pocas no lo hicieron. El resto creo que nos vimos abocados a hacer una reflexión profunda alrededor de nuestro quehacer. Preservar las experiencias exitosas de cambios institucionales que tuvimos que insertar por pandemia. Comentaron dos de nuestros rectores que algunas de las instituciones lamentablemente están devolviendo todo lo que aprendieron en pandemia, y entonces están diciendo es que la antigua normalidad era la que nos garantizaba a nosotros la calidad. Eso de verdad que lo hace a uno pensar que estábamos pensando para que devolvernos a un modelo que ya nos mostró que estaba agotado. ¿Sí? Entonces, preservar las experiencias de cambios creo que es un tema
que financieramente incluso da muy buenos resultados. La formación continua para el equipo de docentes, la calidad de una institución, la calidad de la formación, la calidad integral educativa pasa por los docentes. Entonces, una formación continua, es una gran inversión en los equipos, es una gran inversión en evitar la rotación de equipos de trabajo. El estudiante como centro del proceso, algo que aprendió el sistema en pleno, es que el estudiante no era un código, sino el estudiante era un conjunto de atributos, dimensiones, identidades, particularidades, y comenzamos a reconocer con mayor precisión quién era cada uno de nuestros estudiantes. Hemos escuchado instituciones muy grandes, de las más antiguas del país, que por primera vez se dieron a la tarea de leer la data sobre sus estudiantes y hacer algo con esa data. Y hoy en día tienen proyectos completos de cómo tomar decisiones adecuadas sobre la data de sus estudiantes. Y no simplemente, sí, son 10 y son 10 códigos. ¿Y qué le pasó al código 4 que no vino? No, pues, siéntese, pregúntele, háblele. Eso requirió ejercicios de reconocimiento y ahí nuestra rectora de UNIR nos habló bastante al respecto del conocimiento del estudiante. El plan Padrino, una propuesta que la Fundación Universitaria de la Argentina y el Politécnico Gran Colombiano, como punta de lanza de muchas otras instituciones, quieren continuar. ¿Por qué no entre todos hacemos que el sistema sea mejor? Utilizaré la frase de Juan Fernando, del rector del Politécnico, que él dice: mire, yo soy una institución que no va a tener nunca 1 millón de estudiantes, porque no voy a alcanzar a soportar 1 millón de estudiantes. Luego hay suficientes estudiantes con necesidades para que lo hagamos entre todos, entonces ¿por qué no trabajamos juntos? ¿Sí? Entonces el plan Padrino, creemos nosotros que incluso en términos financieros es mucho más eficiente que arrancar solos contra el mundo. La internacionalización vía digital, espero que todos hayamos pasado por la experiencia maravillosa de, bueno, ya no podemos hacer movilidad de 5, 10, 15, 20 estudiantes, sino ahora hacemos movilidad digital de 300, 500, 1000 simultáneamente con varios países, encuentros internacionales maravillosos. Nosotros teníamos conectado a un agotado panelista a la 1 de la mañana desde París, Francia. Eso, cuando lo habíamos soñado, que estuviéramos en tiempo real con alguien, y hoy en día es lo normal, es la cotidianidad. Entonces, esa internacionalización vía digital debe conservarse, debe reforzarse con las salidas y las movilidades de viajes, por supuesto, pero debe conservarse. Y algo en donde no todos, en donde algunos más bien han tenido unos retrocesos, es el tema del home office y el teletrabajo. Hubo una duda central sobre si al estar con nuestros equipos de trabajo en remoto, la capacidad de producción, la productividad iba a bajar. Y espero que a ustedes no les haya tocado, pero a muchos de nosotros nos tocó que las reuniones empezaban a las 6:30 de la mañana y acababan tipo 11 de la noche, porque todo el mundo creía que uno estaba libre. Ah, pues es que usted está en la casa y está conectado, pues yo solo lo llamo y se conecta. Y cuando estábamos con otros países, pues entonces el otro país tenía cambio horario, entonces también nos ponía reunión a la misma hora que teníamos en Colombia y a la misma hora que teníamos un acompañamiento estudiantil, y entonces nos volvimos a veces multitasking, pero la productividad no bajó. Curiosamente, la productividad no bajó, sino en muchos casos los programas académicos se volvieron mucho más eficientes e instituciones lograron mejor relacionamiento precisamente por hacer unos procesos de home office y teletrabajo mucho más eficientes y que impactan en algo que ha dicho Argentina, ¿no? La felicidad de poder estar en un escenario mucho más cercano y más familiar. ¿Y qué deberíamos reinventar de forma creativa? Definitivamente superar ese estándar de modelo que el mismo Estado ha tratado de impulsar siempre. Son 4 dimensiones. Si usted quiere hacer virtualidad, tiene que trabajar 4 dimensiones: la pedagógica, la tecnológica, la comunicativa y la organizacional. Y si no presenta sus documentos en esas 4 dimensiones, usted no está haciendo bien la transformación. No, hay modelos más allá de eso, muchísimos. Y la expresión de los rectores en las sesiones previas mostraron que los modelos son ¿cuántas instituciones hayan? Entonces, no aterrizar, sino superar el tema del modelo estandarizado de las 4 dimensiones.
reinventar el trabajo colegiado con pares y aliados. Y el foro permanente es precisamente uno de esos escenarios en donde podemos encontrarnos con esos pares y aliados que pueden ayudarnos a hacer y desarrollar una transformación. Primero, pertinente con el territorio. Segundo, identitaria con nuestra institución. Y tercero, con un gran impacto para las comunidades. La experiencia estudiantil, debemos reinventarla. La experiencia estudiantil, la experiencia docente, la experiencia institucional. Todos deberíamos a través de la tecnología encontrar que es más satisfactorio y mucho más efectivo el desarrollo de nuestras labores. El estudiante debería, al tener multicanales, debería poder evitarse el tema de ir a cualquier gestión a la institución de manera física. Si va a la institución de manera física, debería ser también a vivir una forma de experiencia diferente. Pero la crítica de muchos de nuestros estudiantes, y lo tuvimos en diferentes reuniones cuando ellos decían, yo voy a la institución y el profe que me da clase presencial lo hace exactamente igual cuando lo está haciendo en asistencia remota. Algunos profesores compraron tableros en sus casas, los pusieron y daban clase en el tablero, normal, como si estuvieran en el aula. Cuando hay herramientas que les permiten hacer cosas espectaculares, con esfuerzos menores y con mayores impactos. Entonces, definitivamente, la diversificación pedagógica por modalidades, igual, las posibilidades de integrar, de desagregar, de particularizar, de verdad entregarle al estudiante experiencias particulares a sus propios ritmos. Debemos reinventarnos, y ya vimos un par de ejemplos en las presentaciones anteriores, la forma de planear estratégicamente y de hacer los planes de desarrollo, de hacerlos realidad. Que el plan estratégico no sea un documento que todo el mundo tiene en una gaveta o está archivado porque pues, es PDF y que de vez en cuando lo sacamos porque viene visita de pares. Entonces, pues, si viene la visita de pares, como le digo yo al par que no tengo el plan, y si me pide que lo muestre, yo lo muestro. Claro, no. Debemos reinventar la forma de hacer los planes que sean nuestro día a día. ¿Y hoy qué está haciendo? La estrategia. Y mañana, pues la estrategia. Todos los días yo hago la estrategia. ¿Hay que hacer esto? ¿Eso pertenece a la estrategia? No, pues no deberíamos hacerlo. Hacerlo de manera creativa. Definitivamente, las personas primero. Siempre, siempre que iniciemos un proceso de transformación de cualquier realidad, en este momento que estamos en el diálogo de transformación digital, las personas primero. Si garantizamos que los equipos, que las personas que están con nosotros en los equipos de trabajo comprenden el proceso de transformación, financieramente el gasto va a ser mucho menor, porque si hay alguien que pueda identificar cuál es el cambio fundamental de una unidad, es la persona que maneja la unidad. O sea, no le preguntemos a alguien externo, la persona que maneja la unidad sabe cómo mejorar. Una asistente de cualquiera de nuestros cargos, una secretaria, tiene la solución a problemas que nosotros a veces imaginamos que son terribles, ¿no? Y ella dice, no, ¿por qué no hacemos esto? Pues las personas primero. Y cerramos con algo que mencionaron también en el grupo anterior, en casi todos los grupos, datos, datos y más datos, procesamiento de los datos, lectura de los datos, inteligencia de los datos, analítica de datos. Los datos, alguien mencionó lo del, son el nuevo petróleo, alguien hizo la mención, no son el nuevo petróleo, pero los datos son la nueva forma de lograr el éxito en las decisiones. Entonces, datos y más datos. Y todo esto, cuando le ponemos números, la cosa mejora. Finalizamos diciendo que puede ser, es el órgano financiero que puede ayudar a las instituciones de educación superior del país. Muchas gracias. Ollas y cosas. Bueno, yo voy a comunicarnos, teníamos apenas para el cierre de nuestro quinto grupo, un solo comentario con el que comenzó Javier, que me parece que es muy importante tener en cuenta, y es la transformación digital definitivamente no es sacar programas virtuales. Es una transformación de la institución completa que, entre otras cosas, facilite, obviamente, meterse uno en los programas virtuales.
pero no son programas virtuales. A veces está esa teoría que solamente voy a producir programas virtuales, proyectos virtuales de los programas académicos y si uno no hace la verdadera transformación de institución es muy difícil. Y lo digo por dos razones concretas. La primera es porque siempre se toma el tema de tecnologías y de transformación digital como un gasto y no como una inversión. Y ese creo que es el primer gran error, porque lo primero que dicen es, pero es que mire, se dispararon los gastos, ese tema de la transformación digital cuesta mucho dinero y lo que hay que pensar es que esto es, hay que mirarlo como una inversión. Y lo segundo, que tiene que transformar muchas cosas de nuestras instituciones, empezando, y eso hay que repensarlo muy bien, el tema de la exigencia hoy todavía en la presencialidad. Todas hay instituciones que le exigen al profesor entre los programas virtuales, pero nos vemos acá, como, aquí le tengo su computador, cuando ya hoy hay evidencias y estudios de que la persona puede perfectamente trabajar en casa, inclusive siendo en un momento presencial, en sus momentos de trabajo puede hacerlo sin ningún problema y es mucho más eficiente y es mucho menos costoso para las instituciones. Pero bueno, no voy a hablar más porque nos queda a las 5 y ya nuestros panelistas están listos, así que la mesa número 5 para hacer el cierre. Ingeniero Andrés. Ahí. Ave María. ¿Qué tipo de tecnología al lado se le ayuda? ¿La porra? Buenos días. Primero me quiero solidarizar con mis compañeras de San Andrés, la situación climática que está pasando en este momento y espero que sus familias estén bien. El grupo, bueno, a nosotros nos correspondió el tema de la mesa de cooperación y competencia. El grupo está compuesto por José Flores Helves de la Universidad de Pamplona, Juliet Orozco Baena, de Infotep San Andrés y Andrés de las Casas de Nepostiliano. Nosotros nos planteamos una pregunta. ¿Qué impacto tiene en la educación superior el ingreso masivo de plataformas digitales de capacitación y una oferta de educación formal en modalidad virtual internacional? ¿Son cooperación o son competencia? Entonces empezamos como planteándonos ese cuestionamiento. Y nos dimos cuenta que teníamos que pensar en algunos antecedentes. Entonces esos antecedentes tenían que ver con la conectividad, que digamos que no en todas las regiones del país la conectividad tiene las mismas características. En algunas tal vez ni siquiera las hay. Y hay presencia de la universidad. Entonces tal vez ahí no podríamos considerarlas ni cooperación ni competencia porque no hay la presencia de esa posibilidad que tiene que ser a través de la conectividad que se dé ese ejercicio. También encontramos el tema de las brechas digitales y la necesidad de la adaptación de las poblaciones a estas tecnologías pues para poder hacer uso de ellas. Bien sean plataformas digitales o bien sean universidades con un fuerte componente virtual que vienen desde afuera. Y otro antecedente, pues la calidad de los contenidos que hay en cada uno de estos escenarios. También planteamos un contexto, porque cuando empezamos a analizar todo el ejercicio, nos dábamos cuenta que no todos podían ser competencia o no todas eran cooperación, que habían diferencias y que sí podríamos plantearnos el interrogante de que algunas pueden llegar a ser competencias en este escenario. Entonces veíamos que en términos de plataformas digitales de capacitación,
encontrábamos como cooperación, alianzas con las aplicaciones para llevar los contenidos de las universidades a otros escenarios, virtuales, nacionales, internacionales, e incluso en otros formatos. Y ahí está claro, digamos, el comportamiento de Coursera, que abre, digamos, su plataforma y su estrategia para que las universidades ingresen y puedan trascender su contenido a otros países desde la plataforma. Asimismo, también lo hace Coursera, lo hace edX, que es otra de las plataformas que investigamos, que tiene como esas mismas características, y pues obviamente en este caso es un escenario de cooperación, porque extiende los brazos de la universidad, digamos, a esa población. Pero también encontrábamos algo en nuestro análisis que nosotros lo percibíamos como competencia. Claro está que también se abre la discusión y se abre la posibilidad para que todos nos lo pensemos si lo vemos de la misma manera. Y es las aplicaciones que permiten construir una ruta de aprendizaje intuitiva con contenidos fáciles de asimilar, desarrollando competencias en las áreas con mayor demanda laboral. Entonces veíamos una aplicación de manera particular que crea su propio contenido, que no permite, digamos, como esa fácil cooperación de otras instituciones dentro de lo que ella puede llegar a lograr. Es más un tema independiente y que además genera casi una estructura de un programa académico en donde podemos ver que puede el estudiante semestralizar su aprendizaje y hacer una ruta profesional. Incluso no podría llegar a comparar esos cursos y esas rutas de aprendizaje con programas en universidades y ver que en algunos componentes son muy similares y que fortalecen mucho más el campo de acción, que era un poco la discusión. Y de pronto para el estudiante es muy atractivo porque entra de una vez a estudiar lo que le gusta y durante toda su ruta de aprendizaje es como lo que realmente el empresario va a esperar del conocimiento de ese estudiante. Entonces podíamos comparar un poco ahí y veíamos que tal vez en ese escenario podría llegar a ser competencia. También veíamos digamos que lo percibimos como competencia un fenómeno, y es las empresas y las industrias que comenzaron a diseñar y a ofrecer cursos desde su know-how. Pues se volvieron muy expertos en lo que hacían, encontraron que capacitaban hacia adentro, pero que también esos cursos tenían la posibilidad de ofertarlos. Entonces, hay empresas, hay organizaciones que tienen know-how. Por ejemplo, veamos un ejemplo de una empresa de logística, que eran muy buenos en logística, formaron un curso para capacitar internamente, decidieron ponerlo en edX y estaban en la China haciendo su curso de logística. Entonces, veíamos que podía generarse un tema de competencia más desde la formación propia de las organizaciones y más viéndolo de pronto, no tanto desde la formación académica de los programas, sino viéndolo desde lo que es la educación continua, que es otra de las ramas que tienen las universidades, que es esa formación constante. Bueno, ya en temas de oferta de educación formal en la modalidad virtual internacional, digamos, ya uno lo ve más, no tanto como la aplicación, sino más como la institución, la universidad. Entonces, pues vemos escenarios de cooperación que pueden ser los temas de la doble titulación, que es algo que pues, se viene haciendo desde hace mucho tiempo y pues seguramente fortalece mucho el proceso de formación de los estudiantes, seguirá haciendo. Y tal vez veíamos como competencia algunas universidades del exterior que ofrecen programas académicos con algunos costos menores y con plataformas tecnológicas muy robustas. Tal vez el componente importante acá para poder ser o no más competitivo y generar, digamos, un diferenciador es esa plataforma tecnológica que hace que la interacción con el estudiante sea mucho mejor, más cómodo, hace un titular que permita, digamos, un proceso de aprendizaje más eficiente. Luego de este contexto, pues ya entrábamos al que deberíamos dejar de hacer. Si quieres, me ayudas ahí con eso. Muy buenos días para todos. Bueno, nosotros estuvimos conversando mucho al respecto sobre esas prácticas buenas, regulares o malas que tenemos al interior de las instituciones, y pues llegamos a la conclusión que en muchos casos debemos de dejar de trabajar como de forma aislada. Hay universidades que realmente son como muy celosas con lo que hacen y siento que se puede aportar en regiones. Hay muy buenas
actividades, hay muy buenos ejemplos que yo pienso que es pertinente compartirlos y trabajar en región sin llegar a pensar que dentro de la región somos competencia. Entonces, consideramos esto un factor muy importante. Número 2, debemos dejar de pensar que la formación de calidad es exclusiva de la presencialidad. Si bien ahora pues, se están invirtiendo una cantidad de recursos importantes en las instituciones que le están apostando a esta educación, no lo tenemos que mirar así. O sea, no, si no es educación tradicional, si no tengo el profe ahí, si el laboratorio no se hace con los instrumentos, los insumos que se hacían anteriormente, no te vas a formar y no vas a hacer, no vas a adquirir la competencia. Entonces, nosotros llegamos a esta conclusión. Y por último, ver a las instituciones del exterior y las plataformas digitales de formación como amenaza. Más bien como revisar, listo, en qué soy bueno, de qué manera puedo fortalecer esto, de qué manera lo puedo potenciar y cómo podemos reinventarnos, cómo podemos hacer un proceso de reingeniería al interior de nuestra institución, de nuestras redes y mirar cómo podemos ofrecer nosotros también como Colombia, que de hecho se han generado muchas misiones para mostrar lo bueno que tenemos en educación superior en nuestro país. La que se sería, ¿qué deberíamos seguir haciendo? Pues número 1, este tipo de espacios a nosotros nos pareció que realmente deben continuar. Generar espacios de diálogo para compartir buenas prácticas. El ejercicio que se realizó ayer, en donde teníamos aquí universidades que nos estaban contando cómo lo están haciendo y presentar al rector de la universidad que estaba de manera virtual. ¿De Santo Tomás? Santo Tomás, entonces, pues notamos que presencialmente, físicamente no estaba aquí, pero estaba aquí, como lo decíamos ayer, y pudimos compartir con él y pudimos escuchar todos los logros que han tenido. Entonces, realmente eso lo debemos seguir haciendo en todas las áreas. Pues el fenómeno de la pandemia nos hizo ver que podemos seguir compartiendo a través de distintas plataformas y eso llovían en espacios académicos, foros, coloquios, seminarios, congresos. Y allí sí, de pronto era un poco agotador estar allí, pero porque no nos podíamos ver como estábamos acostumbrados y era algo nuevo para todos, pero realmente sí es importante seguirlo haciendo. Capacitación sobre nuevas tecnologías, pues eso es algo pues, indiscutible. Tenemos que seguir abriéndonos camino a todo lo nuevo. Sabemos que hay personas que dominan las tecnologías, pero cuando llega algo nuevo y se tiene que adaptar a eso nuevo, empieza a sentir resistencia. Entonces, eso también lo consideramos importante. Y en tercer lugar, continuar con el trabajo de la internacionalización de la educación con distintas redes en los distintos países, como la DADE en Alemania, FAUBAI en Brasil y demás. Yo siento que es interesante, es importante, nos genera una nueva visión de lo que se está haciendo en otros lugares, no necesariamente para copiar, sino para tomarlos como referente y mirar, bueno, de qué manera lo adaptamos a nuestro contexto, porque sabemos que copiar modelos de otros países al nuestro, sabemos que no ha funcionado en muchas áreas del conocimiento y consideramos que es importante continuar con el trabajo en red. Ahí tal vez le quiero agregar una porque también debemos aprender un poco de lo que están haciendo bien las plataformas y por qué está siendo interesante para las nuevas generaciones o algunas poblaciones este modelo. Y de ellas tal vez podríamos sacar, que ya lo vienen también haciendo algunas instituciones, tal vez creo que es un modelo interesante, el tema de las microcertificaciones y las insignias digitales. Creo que es vital que nosotros empecemos a aplicarlas porque generan, digamos, una motivación adicional, ¿no? Es un elemento que se puede compartir fácilmente en sus redes sociales, que se volvió también un tema de reconocimiento en LinkedIn y bueno, otras cosas que son bastante valiosas hoy día para el profesional y la manera como le gusta que lo vean en su entorno.
En el siguiente punto, ¿qué deberíamos reinventar de forma creativa? Hablábamos, porque pues, yo me imagino que de pronto algunos de los presentes han tenido la oportunidad o se les ha presentado esa oportunidad de hacerlo. Nosotros en el grupo nos pareció bastante interesante y es ofrecer programas académicos en otros países. Por ejemplo, la enseñanza del español como lengua extranjera. Entonces, ¿qué dice esto? Que somos tan buenos, nosotros de manera general, entonces, pensábamos que el español, acá llegan un montón de universidades a enseñarnos inglés, puede haber muchísimas personas que quieran aprender español, pues salgamos nosotros a enseñar español. Entonces, pero eso solo como un ejemplo, obviamente salir por lo que somos muy fuertes y podemos aportar. Ahí hablamos de pago por membresía, pero más como una idea que nos impulse a buscar iniciativas diferentes de financiar o de acercarnos a las personas. Y también nos sacamos un poco del modelo de las aplicaciones. Las aplicaciones tienen eso, un pago por membresía, también pensado en educación por siempre. O sea, ellos venden que un programa académico debería ser para toda la vida, porque no puedo estudiar 5 años y pensar que voy a tener ese conocimiento con todo este tema de la transformación y todo este tema de la innovación, pues que va a ser útil, digamos, a unos 10 años en adelante. Entonces yo tengo que estar todo el tiempo actualizándome y renovando ese conocimiento. Y si es así, pues los modelos de pago y de financiación pues van a tener también que tener alguna transformación. El tema de membresía pues se volvía como interesante dentro de eso que analizábamos. Red de universidades o no regionales para la educación virtual, que se me ayuda un poquito más. Bueno, si bien todos sabemos que pues a través de ASCUR existen las distintas redes, consideramos que en este momento en el que todo el tema de la educación virtual, las tecnologías, la plataforma, está tomando tanto auge, pues generar esas redes en donde esas instituciones que son muy fuertes desde la virtualidad, empezar a trabajar de manera colaborativa, cooperativa y mirar cómo podemos apalancar a esas otras instituciones que de pronto no lo son y que, como comentaba Andrés al inicio, por un tema de ubicación geográfica, de pronto no es fácil llegar presencialmente. Entonces, si bien pues ayer discutíamos muchísimo el tema que la mayor cantidad de instituciones están ubicadas en las ciudades principales, ¿y qué pasa con la periferia? ¿Qué pasa con sitios alejados de la zona andina? ¿Qué pasa con esas instituciones? Si pues vivimos en un país que es pluriétnico y multicultural y que pues no tenemos la culpa de tener esta composición geográfica. Entonces, debemos pues como ahí pues le estaría dando pues el mensaje ya a nivel Estado, pues que aquí en este momento no hay nadie presente, pero es garantizar que todas las áreas geográficas del país tengan acceso a educación virtual también. Entonces, allí pues nos devolvemos un poco al inicio de garantizar la conectividad de calidad y sobre todo, como nos comentaba aquí el gerente de FODECEP, en términos de inversión a bajo costo. Pues no es competencia de FODECEP, pero también es importante mirar desde MINTIC qué se está haciendo para garantizar eso. Pues en el caso puntual de San Andrés, comentábamos ayer con los compañeros, no tenemos un internet de calidad y es muy costoso porque trasladaron un cable submarino desde la costa de Sucre hasta San Andrés y pues eso es oneroso. Entonces, sí, ya tienen internet, pero ¿a qué precio? Entonces es importante como mirar, pues otros dirán, no, de malas, ustedes están tan lejos, pues no es el argumento, pero sí tenemos que pensar como en este tipo de iniciativas de generar este tipo de redes que realmente apalanquen y que digan, bueno, mira, lo estamos haciendo así, este fue el inicio, nosotros empezamos así y así, ayer como decía, no es fácil, es un camino largo, es un camino que tiene muchos aciertos y desaciertos, pero hemos aprendido en el camino y bueno, aquí vamos. Entonces yo creo que el tema de trabajar en red para la educación virtual sería como por ahí. Bueno, el tema de ayer pues el compañero de Unipamplona nos estaba diciendo que sí es muy importante el que se trabaje en procesos de investigación relacionados sobre educación virtual. ¿Qué está pasando allí? Cómo se están desarrollando realmente el tema de las plataformas, cómo se están manejando y demás.
El trabajo articulado entre las instituciones para la creación de una plataforma digital de capacitación sería muy interesante, porque nosotros como instituciones pues ofrecemos educación, pero siempre accedemos a plataformas que diseñan otros, ¿sí? Compramos el servicio de una plataforma, pero ¿por qué entre algunas instituciones no poner ese recurso humano que tenemos para diseñar nuestra propia plataforma? Bien. ¿Hasta allí? ¿Sí? Reglamentación, claro. Bueno, eso ya lo comentaron los compañeros que hablaban sobre la normatividad, pues sí, nos parece que debe ser como pertinente y debe haber como una concatenación entre lo que dice la norma y lo que realmente hacemos y que no se convierta en trabas, dificultades, lo que hablábamos relacionado con el NIES y demás. Y ya para concluir, de pronto un poco lo que estuvimos hablando, pues al final llegamos como el impacto para la educación superior de las plataformas digitales de capacitación y de una oferta de educación formal en modalidad virtual internacional no es el mismo en todas las regiones del país. Dependerá de los factores como la calidad de la conectividad. Y se requiere transformar el modelo de operación, innovando en la forma de prestar el servicio, tratando como nosotros de concluir de manera general que sí tenemos que implementar procesos de innovación constantes en las instituciones, porque la tecnología nos obliga a esto, la transformación digital nos obliga a esto, a que la innovación sea parte de las culturas de las instituciones. Gracias.